buenas noches, bendiciones a toda la iglesia. En el día de hoy estamos en nuestro espacio Píldoras de Fe, consejos para la vida diaria, como cada lunes, así el Señor lo ha permitido. Como saben, en nuestra publicidad estuvimos compartiendo acerca de un invitado muy especial con el que vamos a tocar un tema también muy especial, que es el arrebatamiento o el traslado de la iglesia, con una pregunta muy importante: ¿estás preparado para esto? Hemos invitado al pastor Israel Montaño, quien se encuentra en Denver, Colorado, Estados Unidos, allí con su familia, en su hogar, en su casa, y que muy amablemente hoy ha cedido este espacio para bendecir nuestras vidas con lo que Dios ha revelado a su mente, a su corazón. El pastor Israel Montaño pastorea desde el año 2017 junto con su esposita Dalia una iglesia muy bella que se llama Generación de Fe. Aunque el pastor Israel Montaño, comentábamos antes de estar aquí con ustedes, estuvo 20 años compartiendo, recibiendo, predicando la enseñanza de la unidad. Perteneció pastoreó, ¿cierto, pastor? 2 iglesias unitarias. Y en el año 2016 el Señor se reveló a su vida con la doctrina de la Trinidad. Hoy la enseña, la predica, la cree. Y es lo que comparte cada día con su congregación, y ha sido una bendición. El pastor Israel tiene un canal en YouTube, lo consiguen como Misterios de la Biblia con Israel Montaño, y ha sido gran bendición de verdad para nosotros poderle seguir con sus enseñanzas. El pastor Israel es teólogo y le apasiona todo el tema de la escatología, lo predica, lo enseña. Y bueno, estamos aquí hoy con él. Pastor Israel, buenas noches, bienvenido a Píldoras de Fe. Un saludo, por favor, a todas las personas que están viéndolo hoy. Bueno, muchas gracias, amada pastora, por esta invitación. Primeramente, agradezco de todo corazón el que me hayan considerado. Para mí es un honor y es un privilegio estar en su programa, Píldoras de Fe. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, mando un saludo a toda su audiencia. Que Dios la bendiga, que Dios bendiga a ese maravilloso pueblo. Así es que muchas gracias, hermano. Gracias a usted, pastor Israel, porque con mucha sencillez y con mucha amabilidad atendió nuestra invitación, así que gracias de todo corazón. Para entrar un poco en contexto, ya sabemos la temática de hoy, el arrebatamiento o rapto de la iglesia, pero es importante saber de qué se trata, quiénes van a ser trasladados. Hay un tiempo. Podemos decir, vendrá el Señor por la iglesia tal día, a tal hora. Todas esas inquietudes hoy vamos a aclararlas con el pastor Israel Montaño. Y quisiera iniciar, pastor Israel, si me permite, leyendo Apocalipsis 1:19. Dice la palabra del Señor. El Señor le dice a Juan, que estaba en la isla de Patmos: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esto. No es evidente en lo que estamos leyendo, pero estudiando todo esto en un contexto más amplio de las Escrituras, debe darse lugar un evento que ponga fin a las cosas que son, ¿verdad? Y las cosas que sucederán después de esto. Pastor Israel Montaño, ¿cuál es ese evento? Bueno, el versículo leído yo pienso que es clave. Creo es el versículo fundamental del libro de Apocalipsis. El pasaje declara la naturaleza del tiempo. El tiempo, aunque es uno, está subdividido en 3 formas, en 3 partes, que es el pasado, el presente y el futuro. Lo que el versículo nos está diciendo claramente: escribe las cosas que has visto, haciendo referencia al pasado, ¿no? Las que son al presente en el cual Juan se encuentra, y las cosas que sucederán después de estas, está obviamente indicando al tiempo futuro. Esta es la razón por la cual el Hijo de Dios se introduce en el capítulo 1 como el que era pasado, el que es presente y el que ha de venir futuro. Lo que el Señor le está transmitiendo a Juan en suma, en una revelación, es que le está resumiendo el tiempo en toda su totalidad, porque los ojos de Dios vienen desde la eternidad, y al momento de entrar al tiempo, transmite la revelación a Juan, y esta
es capaz de subdividir el tiempo en tres formas. Esta es la razón por la cual le dice, ahora escribe, porque ha descodificado el tiempo. Le dice, escribe las cosas que has visto. O sea, ha hecho una descodificación el Señor del pasado. El pasado está revelado ante los ojos de Dios, pero no ante Juan. Por lo tanto, Dios le va a transmitir una revelación del pasado. Luego le dice, vas a escribir también las cosas que son. Y es aquí donde usted hace hincapié en la pregunta. El evento que ha de terminar con las cosas que son, pues es muy importante que lo digamos. ¿Tiene que suceder algo? Claro que tiene que suceder algo. ¿Qué es lo que va a marcar el final de las cosas que son? Para entender qué son las cosas que son, debemos decir categóricamente que a la luz del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, las cosas que son están haciendo referencia al estado de la iglesia en la tierra. O sea, una vez que finalice el estado de la iglesia en la tierra, la iglesia tiene que volar, la iglesia tiene que partir. Lo que en este sentido debemos de entender, aquello que marcará el final del estado presente de la iglesia en la tierra es el arrebatamiento. Esto es de verdad fundamental y no hay duda de esto. Si lo que esperamos es el arrebatamiento de la iglesia, entonces la respuesta contundente a esa pregunta es que lo que marcará ese fin y a la misma vez el comienzo de ya los últimos días es el rapto, también conocido como arrebatamiento de la iglesia. Pero si me permite, hermana, si me permite, pastora, sí, claro, pastor. Me gustaría hacer hincapié en la frase que dice después de estas cosas, y también escribe las cosas que sucederán después de esto, del presente de Juan. Esta expresión es una palabra griega. Si la analizamos en el capítulo 1 y verso 1 de Apocalipsis, dice, después de esto miré. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿después de qué? En el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1, dice, después de esto miré. ¿Después de qué? Bueno, de las cosas que son, del estado de la iglesia en la tierra. Después de que la iglesia termina su historia en la tierra, el apóstol Juan utiliza una palabra griega que es metatauta. Metatauta nos habla a nosotros del fin del periodo de la iglesia y el comienzo a la misma vez de Correcto. Lo que viene siendo la gran tribulación, ¿no? Entonces, es aquí donde la Biblia nos revela y nos da a conocer que ese evento o ese algo que tomará lugar es el arrebatamiento, como el Señor mismo lo declara en su palabra. Se nos dijo en Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto es lo que va a ocurrir y es lo que va a marcar el fin de los tiempos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, o sea, en el cielo, vosotros también estéis, o sea, en el cielo. Tomarse a sí mismo es arrebatar, es tomar. Y a la luz de la palabra de Dios lo vemos también en 1 Tesalonicenses 4:16, igual en 1 Corintios 15:51. En adelante miramos la misma idea sobre el arrebatamiento. Así es que, pastora, la respuesta definitivamente a su pregunta es que ese algo que marcará el fin es el arrebatamiento de la iglesia. Hay mucho fundamento bíblico para hablar de esto, bastante. Así es, a propósito de los fundamentos bíblicos, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, Pastor Israel, es uno. El otro es 1 Corintios 15, del 50 al 54, para ustedes, hermanos, que quieren una fundamentación bíblica clara sobre el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Ustedes pueden leer, pueden ubicarse allí, pueden leer. A propósito de estos dos pasajes, Pastor Israel, ya usted nos habló un poquito de lo que significa arrebatamiento. Ampliemos a los hermanos un poquito más acerca de qué es el arrebatamiento y cómo es que esto sucederá. Bueno, el arrebatamiento de la iglesia en lengua griega se utilizan dos términos y el verbo, por ejemplo, el verbo arpazo es la palabra griega para rapto. O sea, en el griego original nosotros miramos que arpazo tiene que ver con jalar, sacar, arrebatar con fuerza, en este sentido a la iglesia. Entonces, el verbo arpazo es eso. El otro es el verbo, la conjugación del verbo arpazo,
que es Arpagisomesa o Arpagisometa también. Cualquiera de las dos pronunciaciones sería adecuada, apropiada. Pero el arrebatamiento, para no usar tanto tecnicismo y todos nos puedan comprender, el arrebatamiento en sí es un traslado masivo de miles de millones de cristianos que, estando vivos, y por vivo debemos de entender la existencia tripartita de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, aquellos cristianos que estén vivos en el momento del arrebatamiento de la iglesia en cuerpo, alma y espíritu serán llevados al tercer cielo a morar con el Señor. También, pero también, aparte de los vivos, también es la resurrección de miles de millones de creyentes que murieron en Cristo. Entonces, el arrebatamiento tiene estas dos ramas: los que están vivos y todos aquellos creyentes que han muerto a través de todas las edades. Esto desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta el momento en el que suceda el arrebatamiento. Billones, podremos decirlo con toda seguridad, billones de cuerpos, billones, serán levantados y se unirán a su espíritu una vez que el Señor descienda, se unirán a su espíritu. Entonces, una vez que su espíritu tome posesión de estos cuerpos van a ser incorruptibles, inmortalizados y van a ser eternizados, válgase el término, van a ser eternizados para que puedan habitar en el estado de la eternidad, donde mora el Señor. Entonces, también el rapto es la glorificación de estos cuerpos. Y tenemos la escritura que dice: los muertos serán resucitados incorruptibles. Esto quiere decir que están carentes de corrupción, están carentes de temporalidad, están carentes de espacio-tiempo. Ahora los rigen las leyes del espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Y al regirlos por leyes espirituales, estos cuerpos han de poseer una potencialidad ya regida por el espíritu de vida, ¿no? Que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, el arrebatamiento, lo que es en sí, es este traslado masivo de la iglesia de Cristo que fue redimida. Correcto. Entonces, puntualizando, Pastor Israel, vemos que los muertos en Cristo, desde la iglesia primitiva hasta el momento del rapto, van a ser resucitados, van a ser levantados de su condición de muerte, y los que estemos vivos, enseñó el apóstol Pablo, serán transformados para recibir al Señor en las nubes, ¿verdad? Y estar con Él en el cielo. Esto es increíble, hermanos, ¿no les parece maravilloso? Compartan sus comentarios, digan amén, o si tienen preguntas pueden hacerlas aquí abajo en los comentarios. A propósito, les animo para que con el hashtag Su Sangre Nos Salvó puedan compartir esta transmisión, porque el tema está maravilloso. Entonces, ahora, hermana, si me permite, perdón. Claro, pastor. Si me permite, hermana, algo en lo que quisiera también hacer hincapié es que cuando la Escritura nos dice los muertos en Cristo, se están refiriendo a los creyentes, a la iglesia redimida, de aquellos que murieron y estuvieron esperando el arrebatamiento. Ahora bien, la expresión en Cristo excluye a todos los justos del Antiguo Testamento. Correcto, ellos van a resucitar en otro periodo de tiempo. Entonces es muy importante que la expresión en Cristo se tome con seriedad, porque está solamente incluyendo al cuerpo de Cristo, aquellos salvos y redimidos por gracia de Dios. Muy bien. Entonces ya sabemos, no los justos del Antiguo Testamento, sino los muertos en Cristo resucitarán primero y los demás seremos transformados. Entonces, Pastor Israel, a grandes rasgos, sabemos que existen diferentes posturas en cuanto a cuándo sucederá el traslado de la iglesia. ¿Cuál deberíamos creer y por qué, Pastor Israel? Esa es una muy, pero muy buena pregunta, porque yo considero que hoy en día se están mirando bastantes creyentes, por ejemplo, que están diciendo que el arrebatamiento, que la iglesia va a pasar la gran tribulación, ¿no? Entonces, otros dicen que la iglesia no pasa la gran tribulación, y otros simplemente dicen que la iglesia atraviesa 7 años de estragos del imperio del anticristo, ¿no? Entonces, estas corrientes de pensamiento en el cristianismo, pues son 3 básicamente. La primera de ellas es la postura pretribulacionista. Ahora, ¿qué significa
¿Qué es en sí el pretribulacionismo? Bueno, en términos sencillos, los que se adhieren a la posición pretribulacionista sostienen que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación. Ahora bien, necesitamos nosotros entender adecuadamente que cuando decimos antes de la gran tribulación, concerniente a esta posición, es que estos adherentes creen que la gran tribulación son 7 años, no 3 años y medio, sino 7 años. Por lo tanto, estos 7 años son la semana 70 profetizada por Daniel, que se subdivide en 2, 3 años y medio de paz, el pacto que firmará el anticristo en el Medio Oriente, y 3 años y medio del día de la ira. Bueno, los pretribulacionistas, a los cuales estoy adherido, creemos, tengo que decir mi posición, estamos adheridos, claro, creemos que la iglesia no atraviesa la semana 70 por cuestiones judías y teológicas. Entonces, como pretribulacionista, puedo asegurarle que los 7 años mencionados, que es todo el libro de Apocalipsis, en eso se cumple todo Apocalipsis en 7 años. Todo lo que leemos en Apocalipsis son 7 años en resumen. Entonces, creemos que el rapto, el arrebatamiento ocurre antes que inicie el anticristo a gobernar en el mundo. Veremos al anticristo, probablemente miraremos algunas de sus campañas o probablemente miraremos los inicios del anticristo en la tierra, pero todavía no su influencia en cuanto a los 7 años marcados, porque en un momento que el anticristo entre en el escenario desde ese punto de vista político, económico, etcétera, entonces la iglesia tiene que partir, se va inmediatamente. Entonces, pero eso es en teoría, probablemente miremos los inicios de este líder. La segunda postura es es conocida como semi-tribulacionista. Semi-tribulacionismo, en inglés acá se le conoce como mi-tribulacionista. Esta sostiene que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad, o sea, pasados 3 años y medio de gobierno del anticristo, a la mitad, antes de que inicie el tiempo de la ira o el día de la ira de Dios, la iglesia se va. Es lo que dicen los mitribulacionistas. Este concepto está siendo muy marcado en algunos movimientos y hoy en día se está extendiendo. Pero es una forma débil, en cierto sentido, como podremos ver más adelante. Pero bueno, y luego está el llamado postribulacionismo. El postribulacionismo sostiene que la segunda venida, esto es increíble, la segunda venida y el rapto son la misma cosa, son idénticos. Entonces, para los postribulacionistas, que creen que después de los 7 años del anticristo en la tierra reinando, después de esos 7 años, la iglesia atraviesa y luego viene la segunda venida, que en un término es el mismo arrebatamiento. Entonces ellos no hacen distinción y diferencia entre lo que es el rapto y la segunda venida. Amén. Entonces serían en sí estas 3 posturas. Ahora bien, los que se adhieren a la postura postribulacionista generalmente son los católicos, los luteranos, los ortodoxos orientales, tenemos a los presbiterianos, a los metodistas, a la Iglesia Unida de Cristo y una gran cantidad del cristianismo reformado, son postribulacionistas. Y los pretribulacionistas somos más los movimientos pentecostales y gran cantidad de bautistas que creemos que el arrebatamiento de la iglesia sucede antes de la gran tribulación. Pero bien, usted ha marcado algo muy interesante aquí. La postura correcta o la postura más consistente, no porque la abrace yo, porque la crea, sino porque es la que la Biblia más respalda, es la postura pretribulacionista. O sea, bíblicamente hablando, por ejemplo, la iglesia, al haber sido, esto es clave, la iglesia, al haber sido reconciliada con Cristo, al haber sido redimida, hermana, y al haber sido salva por la sangre de Cristo, la iglesia quedó fuera de la ira de Dios. La iglesia quedó completamente fuera. Dice la Escritura, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Vea, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, por favor? Esta es Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Ahora, la otra cita que voy a proporcionar aquí, que también es clave, es Apocalipsis 3:10. Esta dice: por cuanto ha guardado la palabra
guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No existe un solo versículo apocalíptico, no existe un solo versículo apocalíptico explícito. A partir de los capítulos 4, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, no hay un versículo donde se nos diga que la iglesia sigue en la tierra. No existe, no tenemos versículos, no hay rastros, no hay un registro desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el 18, donde veamos a la iglesia en la tierra. Sí vemos una multitud de redimidos, etcétera, pero ahí hay confusiones. Con una buena aclaración podemos nosotros demostrar que no se trata de la iglesia. Claro. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, la semana 70, ¿por qué creemos que la posición pretribulacionista es la correcta? Porque la semana 70 fue dada para el pueblo de Israel. Es completamente judía. O sea, estrictamente hablando es la semana 70 de carácter judío. Así es. Entonces, la iglesia no tiene nada que ver con la semana 70. Y la semana 70, hermana, son los 7 años completos. Ahora, dice la escritura en Jeremías 37. Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, como que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este es un lenguaje apocalíptico. Se refiere al judío, se refiere al pueblo hebreo. Una vez que la iglesia es llevada, la semana 70 le corresponde a Israel. Aquellos que dicen que la iglesia pasa los primeros 3 años y medio, no están haciendo distinción, o al menos no están siendo claros entre lo que es la iglesia y el pueblo de Israel. Así es. La posición pretribulacionista, hermana, en una palabra, en un término, es consistente con las Sagradas Escrituras, porque es la única que es capaz coherentemente de hacer una clara distinción de lo que es el pueblo de Israel y la iglesia. Otro aspecto muy importante, Pastor Israel, es que, perdón, hermana, dígame. No se preocupe, adelante. Bueno, otro aspecto muy importante que debo de mencionar es que el lenguaje, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, el lenguaje cambia por completo. Es decir, usted lee desde el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis y usted ve a la iglesia. Más de 19 veces se menciona la iglesia, pero del capítulo 4 en adelante no hay iglesia de Cristo en la tierra, sino que está en el cielo. Fue arrebatada antes. Entonces el lenguaje cambia. Tenemos un lenguaje eclesiástico de sellos, de trompetas, de testigos, de candelabros, del arca del pacto, de cuernos, etcétera, etcétera. Todo este lenguaje es plenamente judío, no es de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia ya no se mira en la tierra. Entonces, hermanos, debemos tener muy claro que nuestra posición según la sana forma de la palabra de Dios es pretribulacionista, y que la gran tribulación, los 7 años de los cuales está hablando el libro Apocalipsis, es trato de Dios con su pueblo Israel, y para eso la iglesia tiene que ser sacada del contexto para que el trato de Dios se enfoque con esta nación, aunque van a haber redimidos de todo el mundo, ¿verdad? Y va a haber salvación también, y va a haber oportunidad. Es trato de Dios con su pueblo Israel, básicamente. ¿Es así, cierto, Pastor Israel? Claro que sí, hermana, y obviamente estamos por siempre. Yo sé que es un tema muy amplio, es muy complejo, claro, y necesitamos bastante tiempo para esto, pero también estamos conscientes de que esta información es suficiente para que se entienda de la manera para más que se adecuada. Comprenda. Así es que la posición correcta es el pretribulacionismo. Claro que sí, en otra ocasión ahondaremos en otros temas también que son importantes y que enlazan pues con lo que estamos hablando en la noche de hoy. Usted dijo algo importante, Pastor Israel, y me gustaría que lo hablemos un poquito, y es porque la gente tiende a confundir un poco el arrebatamiento con lo que es la segunda venida del Señor. Entonces vamos a aclarar esto, cuál es la diferencia, y me gustaría que la gente hoy quede bastante clara en este sentido. Bueno, qué buena pregunta. Yo considero que esta es fundamental.
Yo creo que esta es una pregunta fundamental en cuanto a la doctrina del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Debemos nosotros ser claros en la diferencia, porque son dos eventos completamente distintos. Es decir, aunque en ambos está nuestro Señor Jesucristo, son completamente distintos. Mira, hermano, existen algunos estudios donde se han analizado las afirmaciones textuales con respecto a la segunda venida y al arrebatamiento. Entonces aquí tengo una lista. Es un poco larga la lista, pero la voy a hacer rápida, lo más rápido que pueda. Así es que me disculpan, por favor, pero voy a tratar de ser rápido en esto para que vean en esta lista comparativa que está en internet, pero yo la he organizado y la he acomodado de la mejor manera, mejor me ha parecido. Así es que, ¿cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida? Aquí viene. Atentos, hay muchas citas bíblicas que no voy a mencionar, pero lo hacemos con mucho gusto si así nos lo piden. En el rapto, estas son las diferencias. En el rapto somos arrebatados desde la superficie de la tierra, somos llevados a las nubes, porque Cristo, dice la Biblia, aparece en las nubes. Así está escrito en 1 Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida no pasa esto. En la segunda venida, Cristo es el que toca la tierra con sus pies. Él viene y desciende sobre las nubes al monte de los olivos. Mateo 25, Zacarías 14. El Cordero pondrá sus pies sobre el monte. Esta es la segunda venida, no es el arrebatamiento. Bueno, en el rapto recibimos a Cristo en el aire. O sea, nos encontramos con Él cara a cara en la atmósfera. Esto es en el aire, en el rapto. En la segunda venida, la iglesia no sube a recibir al Señor en el aire, sino que desciende con Cristo del cielo a la tierra. Esto a la luz de Apocalipsis 19:14. Ahora bien, el rapto ocurre para sacar a la iglesia y librarla de la gran tribulación. Esto es antes de la gran tribulación. En la segunda venida, la iglesia vuelve con Cristo una vez finalizada la gran tribulación. Nuevamente, cuando ocurre el rapto, Lucifer anda suelto. En el momento del arrebatamiento, Lucifer anda suelto. Pero cuando ocurre la segunda venida, Lucifer está atado y encarcelado. Esto es suficiente para demostrar que son distintos eventos. Ahora bien, pasados 3 años y medio después del rapto, la paz y el orden serán quitados del mundo. Pero en la segunda venida, la paz y el orden serán establecidos en el mundo. Después del rapto de la iglesia, el anticristo entra en el mundo venciendo, y para vencer, dice la Biblia, después del rapto. En la segunda venida, el anticristo se va del mundo al lago de fuego. Esto es importante, se va fracasado. El rapto es secreto. La iglesia arrebatada será la única que verá a Cristo. La segunda venida no será un secreto, porque todo ojo le verá y toda tribu lamentará. Entonces, la segunda venida no es secreta, porque en especial las tribus de Israel mirarán a Cristo, pero la iglesia en el rapto se va. Ahora bien, el rapto ocurre antes de las bodas del Cordero, 19:7. La segunda venida ocurre después de haber celebrado las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:11. El rapto será en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15. Y la segunda venida no será en un abrir y cerrar de ojos, porque Cristo permanece permanentemente en su reino en la tierra. Entonces, parece ser que momentos antes del rapto, Israel entrará en un conflicto militar que quizá miraremos, entrará con algunas naciones, pero en la segunda venida, las naciones entrarán en guerra contra Israel y Cristo las destruirá. Ahora, después del rapto, el mundo será engañado por Satanás, 2 Tesalonicenses 2:3. Pero en la segunda venida no habrá engaño sobre el mundo, porque Lucifer está atado. Entonces también esto es significativo. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, no lo sabemos. Pero la segunda venida ocurrirá, sabemos, después de 1260 días, cuando el anticristo se sienta en el templo judío y empieza a proclamarse como Dios. Entonces sí se sabe, si alguien se queda en la segunda venida, en el arrebatamiento,
y está en la semana 70, ya sabe que la segunda venida de Cristo vendrá Claro. 7 años después, pero el rapto no es así, somos raptados secretamente. Y ya, pronto, para ir resumiendo esto, en el rapto ocurre una resurrección masiva de los muertos en Cristo, que serán transformados y llevados al cielo. En la segunda venida, nadie resucita. Cuando Cristo aparece, en ese momento no hay resurrección. En el rapto se abre una puerta en el cielo para que Juan y la iglesia entren. En la segunda venida se abre de nuevo una puerta para que Cristo y la iglesia salgan. En el rapto la iglesia será quitada de la tierra para que el anticristo se manifieste. En la segunda venida el anticristo será quitado de la tierra para que la iglesia se manifieste con Cristo en la tierra. El rapto es descrito como un misterio y finalmente Aleluya. La segunda venida de Cristo no se describe nunca como un misterio. Por lo tanto, y a base de estas evidencias, notamos en esta comparación que son dos eventos completamente distintos. Tengo todos los textos bíblicos en cada una de las frases mencionadas, por si alguien los quiere, ¿eh? Sí, sería muy interesante tener toda esa información, pastor, y poderla compartir con las personas que quieran tenerla para estudio bíblico, para consulta posterior a esta transmisión. Bueno, muy interesante el paralelo que nos ha hecho el pastor. Sí, pastor, le agradezco infinitamente y la podemos compartir también incluso aquí abajo en los comentarios o a las personas que manifiesten intención de tener esta cita bíblica. Y de paso queda toda esta información en internet, en YouTube, en nuestras redes sociales y queda como testimonio para aquellas personas que no logren irse con el Señor, que no logren participar del rapto de la iglesia. Toda esta información queda disponible para aquellos, aunque el deseo de nuestro corazón es que todos nos vayamos con el Señor. Toda la iglesia se pueda ir con el Señor. Y cuando me refiero en estos términos, pues la verdad voy a abrir mi corazón. Hay mucha gente que está dentro de los templos, pero que realmente no es nacida de nuevo. Realmente no han venido a un encuentro con el Señor. Están allí, como decimos acá, dan palmitas con manteca, cantan coros y de pronto dicen, oh, me gusta cómo predica el pastor, pero no son salvos. Ese tipo de personas no se va a ir en el rapto de la iglesia. Este es el tiempo. Apreciado amigo que me ves, que me estás oyendo, que estás escuchando todo lo que estamos compartiendo en esta noche, que le entregues tu vida a Cristo y puedas participar de este evento poderoso que espera la iglesia con gran expectativa. El pastor Israel dijo algo muy importante, ¿verdad? Hay una diferencia entre todas las que comentó, entre el rapto de la iglesia o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, y es que no tenemos ni la menor idea de cuándo sucederá. No sabemos cuándo va a suceder esto. Pero, pastor Israel, hay una pregunta que sí quiero hacerle. ¿Hay algún indicio que uno pueda decir, no sabemos cuándo va a suceder, pero se agita el espíritu y uno dice, ¿se está preparando algo? ¿Es posible que sea pronto? Sin ánimo de venir aquí a decir fechas, ni mucho menos, Dios nos guarde de eso. Pero compártanos acerca de cosas que uno ve que se están cumpliendo y de todo lo que se está armando y que podría significar un inminente arrebatamiento de la iglesia. Bueno, sí, claro, muy extraordinaria la pregunta, como las anteriores también, y esta es clave. Actualmente, quiero hacer mención brevemente de esto, estamos mirando a bastantes personas, ya sea que soñaron con alguna fecha, con algún día específico, y algunos escatólogos, de hecho, algunos compañeros que la verdad deberíamos de evitar el colocar fechas, días sobre el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es un evento inminente, puede suceder en cualquier momento, pero para responder su pregunta, sí, creemos que hay, y lo que estamos viendo, creemos que son señales claras del final de la era de la iglesia. Recordemos que la iglesia está viviendo en su etapa, algunos dicen que es la etapa de Filadelfia, otros dicen que es la etapa de la Odisea. Cualquiera sea el caso, lo que estamos viendo es la séptima etapa. Yo me adhiero a creer que estamos en la séptima etapa de la iglesia. Recordemos que Apocalipsis 1 nos habla de 7 iglesias, las 7 iglesias que estaban en Asia. Ahora, estas 7 iglesias, el número 7 es simbólico, el 7 significa plenitud, perfección y conclusión de algo. Los 3 significados, los 3 sentidos aplican a la historia de la iglesia.
como laodiceanos, en estos tiempos, correcto, vivimos momentos tan difíciles. Estamos viendo, yo creo que estamos viviendo de los peores momentos de la historia del cristianismo. Surgidos desde el 1900 en adelante, sí. Tenemos, y esta es la razón también por la cual estamos viendo tantas profecías cumplidas, porque la iglesia está a punto de irse. Yo creo que la Odisea comprará oro refinado en fuego, o sea, va a renovar su fe, gran parte de la Odisea, sí. Y se va a arrepentir. Esta será la iglesia arrebatada. Señales del fin de los tiempos sí las tenemos. Mire, una señal, hermana, para responder su pregunta. Israel, desde 1948, 14 de mayo de 1948, Israel fue declarado Estado por las Naciones Unidas. Ahora, esto puede sonar sencillo, pero claro. en realidad, estamos viendo el cumplimiento de una de las profecías más esperadas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Israel declarado nación nos dice que la higuera ha comenzado a brotar, a brotar ya sus ramitas. Israel ha cumplido una profecía desde este punto de vista. Israel es el reloj profético de Dios, como decimos. Miramos hacia Israel. Lo que estamos viendo en el pueblo de Israel es impresionante. Es una potencia económica, es un exportador en el mundo. Se le considera una de las potencias hasta militares fuertísima, cuando todos sabemos que antes de 1948 claro. Era una tierra completamente desértica y rocosa. Entonces ahora no, ahora estamos viendo que Israel ha desarrollado tecnologías nunca antes vistas, la verdad. Es un pueblo maravilloso. Todo esto nos está diciendo a nosotros que la higuera está dando sus brotes. Es una señal. Otra señal fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desde 1914 al 1918 que dura la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial viene en el 39 hasta el 45. Entonces, estas guerras fueron profetizadas por el Señor. Dice, habría pestes, hambres, terremotos, guerras, la apostasía, la ciencia aumentaría, la reconstrucción del tercer templo en el cual trabajan arduamente el Instituto del Templo en Israel. Todo esto se ha venido cumpliendo ante nuestros ojos. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros que el rapto no esté cerca? Está muy cerca, claro que sí. El mar está contaminado y también es una señal. Dice que los hombres se aterrarán, se asustarán por el bramido del mar. Tenemos los mares contaminados con cientos de miles de toneladas de plásticos, gases tóxicos lanzados a la atmósfera. Tenemos petróleo, derrame petrolero en todo el mundo. El agua dulce está escaseando a nivel mundial. Hay una sobrepoblación en el mundo. Es decir, los alimentos también están disminuyendo en gran parte del planeta. Le estamos pegando a casi 8,000 millones de humanos. Es increíble, pero todo esto es un caos ya. La política, la economía, todo es un caos. El virus actual que está afectando. Entonces, sí hay claros indicios de que podríamos estar ante el arrebatamiento, el rapto inminente de la iglesia, hermana. Así es, Pastor Israel. Una pregunta más, Pastor Israel. Una pregunta que pareciera obvia, pero no es tan obvia. ¿Quiénes serán arrebatados? ¿Nos llevaremos sorpresas ese día? La respuesta obvia es la iglesia va a ser arrebatada, lógicamente. Pero ¿quién es la iglesia, Pastor Israel? ¿Quiénes serán arrebatados? Bueno, debemos de entender que la iglesia en esencia es un organismo vivo. La iglesia no es una organización, aunque así se organicen los cristianos, pero no es una organización como tal, una denominación. La iglesia es un organismo vivo. Ahora bien, Efesios capítulo 5, 25, aquí lo tengo. La iglesia de Cristo es llamada aquí una iglesia santificada, una iglesia redimida. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Este es un mandamiento de Cristo cuando dice amar a vuestras mujeres. No hay un texto donde se diga mujeres amar a vuestros maridos, que la mujer ama por naturaleza, ¿no? Pero al hombre se le manda amar a vuestras mujeres. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Ese es otro tema que un día tocaremos acá también, bastante largo, por cierto. Claro. Pero bueno, me pareció interesante mencionarlo. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante
sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia de Cristo son todos aquellos creyentes redimidos que viven en santidad, y por santidad me refiero a una santidad completamente interna, es una santidad completamente de espíritu, es una santidad completamente de alma, y para ser claro, es una santificación del alma y del espíritu. Entonces, la iglesia de Cristo está santificada de esta manera, y debemos entender que la componen creyentes de todas partes del mundo. ¿Nos llevaremos sorpresas? Yo creo que aquellos que no creen, por ejemplo, aquellos que piensan que porque una persona se viste así, o que porque otra, o que una hermana se viste de esta manera o lo otro, y piensan que por eso se va a quedar, pues pueden estar equivocados, porque la santidad de esa mujer puede ser delante de Dios muy valiosa en espíritu y en alma, puede tener un espíritu purificado y santificado. Entonces, aquellos que piensan se queda, aquella se queda, se van a llevar sorpresas al final de los tiempos. Así es que, hermana, claro que nos llevaremos sorpresas. En lo personal, yo digo a la iglesia que es santa y pura y que se aparta del mundo, que se aparta de todo esto, es la iglesia que será arrebatada, una iglesia santa, pero de todas partes del mundo. Puede haber, me voy a arriesgar a decirlo así, creyentes pentecostales, pueden salir creyentes de entre el pueblo bautista, etcétera, etcétera, pero será una iglesia escogida por el Cordero. Así es que quizás las sorpresas nos las llevaremos de denominación a denominación hasta ahí. Totalmente, pastor, así es. Debemos tener claro entonces que la iglesia es aquella que ha sido lavada, ¿verdad? Que ha sido rociada, como dice la palabra de Dios, con la sangre del Cordero. Así que sorpresas nos podemos llevar, porque a veces nuestra religiosidad nos lleva a pensar de que Dios es tan cuadriculado como nosotros, ¿verdad? Tan sistemático como nosotros, y no podemos ponernos en el papel de jueces en ese sentido. Dios ya en su infinita misericordia y en su gracia maravillosa ha lavado y ha muerto en una cruz por nuestros pecados. Entonces, si tú has sido lavado en la sangre del Cordero, seguramente esa gracia también va a ser sobre tu vida. Y si no lo has sido todavía, pues muy sencillo, ríndele tu vida a Cristo, entrégale tu corazón a Cristo. Y este es el propósito de esta transmisión en el día de hoy. Es muy delicioso compartir de conocimiento, enriquecer nuestro conocimiento en estos temas escatológicos, pero más que nada, apreciados amigos que nos están mirando en esta noche, nuestra intención es decirte, deja ya definitivamente tu vida de pecado y entrégale tu corazón al Señor Jesucristo. Hay una pregunta final, Pastor Israel. Generalmente cuando hablamos de eventos futuros, la gente tiene un poquito de miedo. Cuando les decimos, vamos a leer Apocalipsis en esta mañana, hermano, la gente tiene un poquito de miedo. Y si uno mira el título del libro de Apocalipsis, es una cosa maravillosa. Dice, la revelación de Jesucristo. Entonces es bello, es maravilloso poder tener la revelación de Jesucristo. No es un libro para temer, es un libro para amar, es un libro para conocer y es un libro para aprender. Pero cuando hablamos de estos temas con la iglesia, la gente tiende a tener un poquito de temor. Ahorita en los tiempos del COVID, al principio de la cuarentena, pastor, no sé si se vivió en Estados Unidos, por acá sí fue muy evidente, la gente motivada de pronto por el miedo, de sentir de que esto es un peldaño hacia que Cristo va a venir por su iglesia, se aconductó, empezaron a indagar sobre todos estos temas, su espíritu se agitó, volvieron a apasionarse por el tema del arrebatamiento, muchos se consagraron a Cristo, gente que no quería ir a la iglesia, que no quería tener nada que ver con Dios, entregaron sus corazones al Señor, pero después de un tiempo como que eso se apagó, como que después de 6 meses otra vez se volvieron a acomodar allí en sus afanes, ¿verdad? Poniendo a Dios de último en su lista de prioridades. Y estos extremos definitivamente no son sanos, no son buenos, no son correctos. ¿Es correcto, Pastor Israel, que la iglesia tenga miedo cuando hablamos de arrebatamiento, o es correcto que la iglesia se adormezca totalmente respecto a estos temas? ¿Cierto que no debemos irnos a los extremos? Entonces, bueno, la pregunta muy puntual, porque creo que divagué un poco, la pregunta muy puntual, Pastor, ¿es correcto que esos temores se produzcan en la iglesia del Señor?
No, no debería de ser correcto. Yo creo que el temor, si lo tomamos como sinónimo de miedo, aunque bíblicamente sabemos que hacemos una distinción entre miedo y temor, pero si lo tomamos desde el punto de vista de susto, de estar asustados de algún acontecimiento como el arrebatamiento, pues no creo que la iglesia del Señor deba tener temor. Es muy importante que Cristo, vemos en los evangelios que Cristo dijo muchas veces la frase no temáis. Esto es muy importante, dice, no temáis. De hecho, la versión inglesa, la King James le llamamos aquí, la versión inglesa usa la expresión no temáis más de 500 veces. Ahora, se especula que algunas versiones utilizan la expresión no temáis unas 365 veces. ¿Qué nos dice todo esto? Pues con claridad, que el Señor nos está diciendo, no tengan miedo, no tengan temor de lo que ha de venir, no tengan temor. Ahora, ¿por qué? Porque somos la iglesia de Cristo, todo lo contrario, debemos estar alegres, alertas, contentos, regocijados, porque el Señor viene pronto. Ahora, esto nos dice a nosotros, lo único que se nos dice por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:18 en adelante. Las últimas frases son alentados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, el tema del arrebatamiento, el tema del fin de los tiempos es solo para alentarnos, para exhortarnos, porque si tú sabes que Cristo viene, entonces, como decimos en México, le vas a echar más ganas, ¿no? Vas a echarle más ganas a la oración, le vas a echar más ganas a la lectura de la palabra. Es decir, no debemos de tener temor. La iglesia de Cristo no. El mundo sí es válido que tenga temor. Yo antes de conocer a Cristo tenía un poco de miedo, porque me decían que venían tiempos complicados. Ahora que estoy en Cristo, me alegra saber que Cristo viene pronto. Así es. Amén. Así es. Entonces, si tienes un poco de miedo, quizás deberías replantear cómo estás en tu corazón con Dios. Si estás seguro de que realmente dentro de tu corazón se produjo el nuevo nacimiento, que realmente tu vida le pertenece a Cristo, que tu nombre está allí escrito en el libro de la vida. Yo quisiera pedirle al pastor Israel en esta noche, después de compartir este tema, Dios, que quisiéramos estar mucho tiempo más acá. Pastor Israel, usted ha sido muy amable en compartir con nosotros todo esto, pero quisiera pedirle un favor más. Usted podría dirigirnos en oración ya para despedir este espacio y unas palabras que puedan tocar el corazón de todos aquellos que aún no tienen a Cristo en su vida. Sí, claro que sí, con mucho gusto, hermana, y gracias por la invitación nuevamente. Muy contento en haber contribuido a su programa Píldoras de Fe. Pero vamos a hacer una oración por toda la gente, no antes de decirles que es muy importante que cuando más en estos tiempos lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, no permitas que entre el enfriamiento espiritual. Esto comienza cuando tú pierdes el amor a la palabra, el amor a la obra de Dios, el dejar de congregarte. Si ustedes ya tienen la oportunidad de congregarse, congréguense porque el día se acerca, los tiempos del fin están aquí. Yo te invito a que acudas a la iglesia, siempre siendo orientada por tus pastores y de esta manera buscar mucho al Señor. No nos llamó el Señor a ser religiosos, sino a ser un pueblo libre, pero un pueblo que le ame, que se enamore del Señor y de su iglesia también, obviamente. Así es que, hermana, si gusta, oramos por el pueblo del Señor y por la iglesia. Claro que sí, pastor. Le agradezco. Amén. Amén. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, venimos en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Te damos a ti la gloria, la honra, te adoramos, te exaltamos. Te agradezco por este maravilloso programa, por nuestra hermana Kenia, por los pastores. Te pido por ellos, Señor, te ruego por la congregación allá en Cartagena, Colombia, que tú les bendigas, que los uses poderosamente. Bendice a este pueblo, a esta audiencia que está escuchando el programa en este momento. Ruego que tu presencia, Señor, les convenza que los tiempos son finales, que no les ocurra lo que le aconteció a Israel, que no entendió el tiempo, que no entendió, no discernió el momento de tu visita. Que no le ocurra esto a esta gran parte de la iglesia, sino que
esté alerta porque los tiempos son cortos. Ruego que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, y que en el poderoso nombre de Cristo Jesús tú dirijas este programa en todo momento y a esta familia pastoral, que son de grande bendición para este pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, te agradezco por todo. Amén. Amén y amén. Amén. Te invito a que puedas seguir al pastor Israel Montaño en su canal de YouTube, Misterios de la Biblia con Israel Montaño. ¿Es así, pastor? Sí, así se llama nuestro canal, sí. Ese es el nombre del canal. Misterios de la Biblia con Israel Montaño. Hay unos temas muy interesantes. Seguramente vas a conseguir más información que te va a ayudar a entender todos los temas de escatología a los cuales el pastor Israel hoy ha hecho pequeños apuntes. Entonces puedes dirigirte allí. Por aquí vamos a colocar la dirección del canal para que ustedes puedan llegar allá y puedan deleitarse con la palabra. Al pastor Israel, muchísimas gracias por su tiempo. Bendecimos su vida, su ministerio, la vida de su esposa, de su familia. Gracias de todo corazón. Mi nombre es Kenya Rodríguez, pastora de la Iglesia Cristiana Chequina en la ciudad de Cartagena. Mi esposo, el pastor Hernán Nieves, les deja muchos abrazos, muchos saludos, y el próximo lunes, si el Señor lo permite, aquí estaremos nuevamente compartiendo algo bien especial de la palabra con todos ustedes. Compartan con el hashtag Su Sangre Nos Salvó. Dios les bendiga a todos. Pastor Israel, si quiere puede despedirse por favor de toda la audiencia. Bueno, que Dios les bendiga y les mando mis mejores deseos, abrazos, muchos besos, bendiciones para todos por allá. Y gracias, pastora. Dios le bendiga grandemente. A usted, pastor. Acá tiene una familia, tiene unos amigos. Cuando guste venir a Colombia, estamos para servirle. Gracias de todo corazón por su tiempo. Amén. Nos vemos. Bendiciones para todos.